Buen día. Hoy vamos a la clase de español, octavo grado. El tema de hoy es texto narrativo, la historieta. Estamos en el bloque 3, lección 7, página 113. Les saluda la docente María Fernanda Mendoza. Las expectativas de logro de esta temática son: desarrollan estrategias en la comprensión de mensajes transmitidos a través del uso del lenguaje icono-verbal. Número 2. Describen, comprenden y emiten juicios valorativos sobre diferentes textos de acuerdo con sus características, estructura y función. Y por último, pues desarrollan estrategias de comprensión lectora de diferentes tipos de textos literarios. Pueden ser narrativos, líricos y dramáticos. Antes de abordar la temática, recordemos que la historia también puede ser entendida como el ejercicio memorístico que permite realizar conexiones, análisis, así como para resguardar y transmitir los acontecimientos que acontecen y originan los que ocurren en el presente. Como dijimos anteriormente, el tema del día es la historieta. La historieta es la combinación de textos con elementos gráficos, globos, onomatopeyas, y tiene como objetivo comunicar una idea o una historia. Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual giran las historias y los demás personajes. En la clase anterior nos enfocamos a lo que era el origen, los géneros de la historieta y su estructuración, pero hoy vamos a abordar lo que son los pasos para producir una historieta. Como número 1 tenemos la escritura del guión. Esto pues quiere decir que pues es donde se establecen los eventos que ocurrirán. Es el orden adecuado. Número 2. La conceptualización gráfica de los personajes y los escenarios. Aquí es cómo lucirán, cómo serán visualizados. Ahora bien, como número 3 tenemos pues la reproducción de un boceto. Ajá, aquí pues ya están en las viñetas y pues se mostrará cada uno. Y en el número 4 dice pues el añadido de texto y los detalles gráficos. Aquí en este pues ya al final se hace prácticamente lo que es la estructura, se agrega al boceto, ya lo que es el dibujo, los cuadros, lo que llamábamos viñetas en la clase anterior. Entonces ya teniendo armado los dibujos y los cuadros, y ya podemos agregar lo que es el texto y los detalles gráficos. Y por último, pues que es la rotulación de las viñetas, que en sus lugares definidos es la ilustración en la que habrá en cada una. Aquí la rotulación, hablamos de la ilustración, cómo va a quedar al final esa historieta, qué personaje vamos a seleccionar o vamos a crear. Características de la historieta. Como número 1 tenemos que la historieta pues se cuenta en viñetas, que son rectángulos cerrados colocados de manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia. Como número 2 tenemos que la imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto. Este puede ser una breve explicación puesta en la parte inferior de la viñeta. Se complementa la idea representada en la imagen. Para hacer una historieta, pues necesitamos lo que es un formato. Sabemos que las historietas pues pueden aparecer en formato diario o tira cómica.
en los periódicos y pasquines, en formato serial, que es miniseries, cuando estelarizan pues su propia revista mensual de mediana a larga duración, o formato novela gráfica, cuando aparecen en forma de libro y deben leerse como se lee una novela. Entonces hay varios formatos que se pueden utilizar en la redacción de una historieta, pero el que más conocemos nosotros es el formato diario, que es el de tira cómica, que es el que aparece, ¿verdad?, en los periódicos. Bien, este formato, miren, aquí pueden observar donde dice, mira, este es el mundo, ¿ves? Le dice la niña a su osito. Ah, ¿sabes por qué es lindo este mundo? ¿Eh? Le dice. Porque es una maqueta. El original es un desastre. Y tiene una cara así como de preocupada, así como de melancólica. Entonces, esos mensajes pues son los que aparecen en la tira cómica representando los periódicos, que es pues donde se publica este tipo de historieta. Para diseñar una historieta necesitamos profesionales de la misma y como ellos pues tenemos el guionista, ¿verdad? Que es un escritor que construye la historia y define los eventos que sucederán. El dibujante, que es un artista visual que ilustra a los personajes y las situaciones que componen a la historia. El colorista ya es pues un artista secundario. Este se encarga de añadir los colores y sus grados mediante un programa de computadora. Y por último, el letrista pues es un diseñador gráfico encargado de añadir los cuadros de textos, las tipografías, los mensajes escritos y otros detalles gráficos que afinan el cómic. Entonces, todos estos profesionales hacen de la historieta una maravilla. ¿Cuál es la función de la historieta? Bien, la historieta, como las formas de arte, no tiene una función determinada en la sociedad, más allá de la de entretener al público, parodiar la realidad o transmitir mensajes al lector. Sin embargo, la historieta como técnica de comunicación puede aprovecharse con fines pedagógicos o explicativos, como en libros educativos o manuales de instrucciones. Nosotros, los docentes de español, pues nos gusta implementar la historieta para crear la imaginación del estudiante. Aparte de ello, también podemos lo que es implementar contenidos, decir, bueno, de esta historia, me la van a estructurar en una historieta. Entonces ahí el estudiante pues aprende a recrearse y es lo que eso nos ayuda en los fines pedagógicos, pero ya como nos dicen la sociedad, pues es muy diferente porque solo es transmitir una información y aún así la historieta ha sido de mucho agrado para la sociedad porque es un contenido que entretiene al momento pues de leer. Si ustedes se fijan en el periódico, la mayoría de las personas tienen que observar su historieta, lo que les aparece en el día. ¿Por qué? Porque es algo muy agradable, son textos cortos, pero con fines de lo que es transmitir un mensaje y parodiar a la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de historieta, es de Garfield y pues esas letras en la primera cuadrito dice SLAM, pero es como cuando se abre algo así, que le hacen, que están abriendo algo de comer, en este caso. Bien, sale el personaje. Ya volví de hamburguesas Binky. Odik pues se pone bien alegre, pero Garfield está así como que rascándose la cabeza. Bien, me traje un Binky grande para mí, dijo él. Odik, tú tienes la caja oficial.
Shunshi Crush. Entonces le obsequió y el perro hasta sacó la lengua de la alegría, pero Garfield siempre rascándose la cabeza. Luego el personaje, pues así como que mirándolo de ya así como que, ay, allá está la tuya, le dice. Y tú tienes lo de siempre allá, le dijo a Garfield. Entonces se salen las burbujas, miren que aquí podemos decir que son eh, las, las donde le dice oye, pero no se ve Garfield, pero él está hablando y los interrumpió. Pero Garfield se refiere a que olvidaron mi bote de salsa tartara de nuevo, dijo él. Si pueden observar, pues aquí es una conversación algo larga, pero la finalidad pues es transmitir una información, que el público se dé cuenta de lo que está sucediendo entre esos personajes. Como conclusión, las historietas pueden realizarse sobre papel en forma digital, que se llaman entonces e-comics o WebEx Comics, ya sea como una tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo. Sus relatos pueden ser de índole humorístico o satírico, juvenil, infantil o pueden ser de narraciones literarias. Ya con la información de la historieta brindada, pues aprende a crear un cómics. Actividad de aprendizaje. Sigo las instrucciones para hacer el boceto de la historieta en una hoja de papel bond tamaño carta. Como punto número 1, pues van a elegir el tema y la idea que desarrollarán. Número 2, definen los personajes. Van a realizar los bocetos como práctica, diferentes posiciones y gestos. Cuando hablamos de los bocetos, recuerden lo verdad que son las burbujas de diferentes posiciones. Bien, número 3. Divido el argumento en partes. Cada una de ellas estará representada en una viñeta, que es un cuadro. Van a dividir la historia según en un cuadro, de acuerdo a lo largo de la historia, pues ustedes les puede salir 3 cuadros, les pueden salir 6 cuadros. Eso va a depender de lo largo del contenido que ustedes hayan elegido. Número 4. Describo el escenario. Eso quiere decir que ustedes van a, con los dibujos y el texto, pues van a describir cuál es el propósito de esa historieta. Número 5. Elijo los elementos que usaré en cada viñeta, como onomatopeyas, globos, etc. En este caso, pues son los sonidos. Si ustedes van a usar sonidos del agua, sonidos de gritos, de admiración, etc. Como número 6, van a elaborar el guión. El guión se elabora de esta forma, siguiendo, ¿verdad?, los pasos del habla de cada uno de los personajes. Hay que respetar, ¿verdad?, la secuencia para que tenga una finalidad clara de transmisión. Y como número 7, pues van a unir los elementos y a elaborar la historieta. Aquí ya lo van a plasmar en el papel, lo van a interpretar, lo van a armar. Entonces van a tener su propia historieta. Y esa es la actividad del día. Espero que les guste y pues que tengan, ¿verdad?, una noción del tema, que es lo más importante. Si ustedes no quieren inventarse una historia, pues pueden ya crear una, ya sea de internet, de algún libro e incluso de su libro de texto. Pero tampoco podemos transcribir, porque entonces no tendría un valor, no tendría pues su propia construcción, ni tampoco sería lo correcto, porque se trata de crear. Esa es la bibliografía, que son las fuentes donde se retoma información importante.
Recuerden que los queremos estudiando desde casa. Muchas gracias por su atención.